invitarles a que lean conmigo primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 12, lo tendrán también en pantalla. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12, voy a leer hoy en la Reina Valera del 60. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Esa parte, hay algunas partes que hay que subrayarlas. Subraye esa parte. Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, número 1, blasfemo, número 2, perseguidor, y número 3, injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero, diga conmigo, pero, casi siempre los peros, como que los de atrás dijeron pero, los de adelante se quedan callados, pero está bien, casi siempre los peros son negativos, pero este es bueno, así que diga, pero la gracia de nuestro Señor fue derramada mucho más abundante, o derramada abundantemente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra y por estas palabras que yo voy a compartir a la iglesia. Te pido que las uses para bendición, edificación, salvación. Señor, usa estas palabras para restauración. Si alguien está afligido, cansado, cargado, triste, abatido, hoy salga renovado. Y si alguien está perdido y atado, hoy salga libre. Para la gloria de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Deje el pasado atrás. Es el tema de hoy. John Creasy es un ex soldado que se ganaba la vida como mercenario, es decir, matando gente, un sicario a sueldo. Y él de repente quiso dejar esa vida y hacer algo más valioso, y aceptó el trabajo de ser un seguridad, un escolta en México, donde el secuestro era al 2x1 diario. Secuestraban muchas personas, sobre todo niñas, para ofrecer o pedir un rescate por ella. Él aceptó este trabajo como seguridad privada de una familia. Sin embargo, en algunos momentos de su vida le llegaban recuerdos de su pasado. Y él intentó ahogar su pasado, como mucha gente, con alcohol. Así que era un alcohólico que con frecuencia lidiaba con su pasado. Usted puede saber más de él en una novela o en la película Men on Fire, Denzel Washington. Es más fácil. Los estudiosos concuerdan a unanimidad que el apóstol Pablo escribió esta carta de Timoteo cuando estaba en sus últimos días ya, a punto de firmar con los Yankees. Pablo era una persona ya un poquito mayor de edad, pero también estaba preso. Nerón, uno de los emperadores más crueles de la historia, tan malo que la iglesia de su tiempo pensó, y con muchas razones, que él era el anticristo. Incluso la palabra Nerón, los nombres en hebreo tienen números asignados, igual que en los romanos, y Nerón en hebreo, los 3 números asignados para él son 666. O sea, no por la iglesia, no, por las letras que equivalen a cada nombre. El tigre era malo. Y él apresó a Pablo, lo iba a decapitar. Y Pablo en sus últimas palabras, en sus últimos días, escribe esta carta. Dicen algunos expertos que en los últimos días de nuestras vidas pueden llegar 2 pensamientos frecuentes a la mente. Número 1, orgullo por los logros obtenidos. Usted empieza a recordar cosas buenas, sus nietos, los diplomas de graduación, el carro, los ministerios, si usted predicó, las almas que se ganó. Y cuando usted es un viejito, usted recuerda todo eso con orgullo y se ríe y lo celebra. Lo segundo que puede llegar, que es más frecuente, es vergüenza por los errores pasados. Cada error, el tiempo que usted no pasó en familia, los divorcios que tuvo, las personas que hirió, empieza a llegarle a la mente y se puede cargar. Si estudiáramos un poquito los escritos de Pablo, humanamente hablando, pudiéramos considerar que él tenía más vergüenza por sus errores que orgullo por sus logros.
Y él, en este texto que leímos, destaca 3 áreas de su vida en las que se sentía avergonzado. 3 cosas. Él dice: antes yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Blasfemia, dice el diccionario, es la expresión injuriosa que se dice en contra de Dios o de las sagradas cosas. Y Pablo dice en Hechos capítulo 26, verso 10, muchas veces yo castigaba a los creyentes y los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo no solo era un blasfemo en contra de Dios, sino que forzaba a la gente a blasfemar. Los motivaba, los obligaba en muchas ocasiones. Y el que no lo hacía, cárcel. Como decía Pablo Escobar, plomo, ¿cómo era? O plata. Pablo decía, blasfema o te mato. Y esto los perseguía. Y ahora que servía a Cristo, decía, wow, la cantidad de gente que yo obligué a negar a Cristo. Lo segundo que él tenía en su historial era que era un perseguidor de la iglesia. En Hechos, él narrando su testimonio dice, yo perseguía este camino. El evangelio, el cristianismo, no se le conocía como cristianismo, sino como el camino en esos primeros años de la iglesia. Quizás por el texto o por la expresión de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. La gente decía, la gente del camino. Pablo dijo, yo perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como también el sumo sacerdote me es testigo y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén a los que estuvieran allí y que fueran castigados. Muchas personas Pablo apresó por ser cristianos. Y hay un caso emblemático en la Biblia, que es el caso de Esteban. Esteban fue uno de los primeros diáconos que tuvo la iglesia. Y Pablo logró o estuvo, dice la Biblia, la primera aparición de Pablo en la Biblia es este momento, donde apedrearon a Esteban. Y dice, y Saulo, como también se le conocía, era muy normal antes tener 2 nombres, un nombre judío, un nombre romano, etc. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Es decir, Pablo apoyó esa muerte. Pablo tiró una de las piedras. Pablo dijo, yo cuenten conmigo para eso. Y miren, hay errores de nuestro pasado que Dios los usa en muchas ocasiones para nuestro bien o para el bien de otro. José le decía a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo usó para bien. Pero cuando usted mata a una gente, ¿cómo Dios puede usar esa muerte para el bien de esa gente? No hay forma, porque se murió. Toda la vida, si Esteban tuvo esposa, ella iba a ser una viuda. Toda la vida, si tuvo hijos, iban a ser huérfanos. Toda la vida los padres de Esteban llorarían la muerte de su hijo. No hay forma en la que usted mate a una persona y que la familia logre superar eso. Así que yo me imagino que Pablo toda su vida lidió con el sentido de culpa, de responsabilidad de la muerte de Esteban y de otros que apresó y que seguro en la cárcel lo mataron. Lo tercero que él se describe a sí mismo era, yo era un insolente. La palabra insolente significa violento, agresor, soberbio, altivo. Si jugáramos la lotería del mal carácter, Pablo tenía todos los números. Por lo tanto, yo creo que Pablo, si fue casado, duró poco tiempo de casado. Tuvo pocos amigos, tuvo poco contacto con la gente, porque el insolente es una persona experta en alejar, experta en dañar, experta en separarse de los demás. Cuando él analiza su pasado, él se puede encajar en estas 3 áreas: perseguidor, blasfemo, insolente. Ahora, cuando tú analizas tu pasado, ¿qué tú puedes destacar? ¿Cuáles cosas de tu pasado negativas te persiguen? Cuando se apagan las luces, se apaga el ruido, cuando estás solo contigo misma, contigo mismo, ¿cuáles cosas tú dices, me pasé, se me fue la guagua, se me fue la mano? ¿Cuáles cosas, cuáles videos te llegan a la mente haciendo? Yo analizo el mío con mucha frecuencia y hay
muchos errores, pila de errores. Pero hay 3 categorías de errores donde yo creo que ahí están en sublista o enlistado la mayoría de todo lo que yo cometo. Lo primero que yo veo mucho en mi pasado es el orgullo. Muchos de mis fracasos, de mis errores, de mis problemas pasados fueron gracias al orgullo. En muchas ocasiones me comparaba con otros. En muchas ocasiones me sentí superior a otras personas porque era creyente, o porque leía más, o porque soy profesional, o porque viajé. En muchas ocasiones tuve hambre y sed de reconocimiento, de que me reconozcan las cosas que hacía, las cosas buenas. Y eso me llevó a lastimar personas, a herir personas, a perder relaciones, incluyendo noviazgos, etc. Otra de las categorías de mis errores generales del pasado es la inconsistencia. Empecé muchas cosas y las dejé por mitad. Empecé el inglés, duré 2 años estudiando y no aprendí nada. Ni siquiera me gradué porque yo dije, yo no me merezco ese título. O sea, una vergüenza yo dije a graduarme de una cosa y terminé el curso. Me pasaban por chepa. No aprendí nada. Pero también empecé a estudiar piano y lo dejé por mitad. Empecé a practicar la batería y nunca me pude destacar. Muchas cosas, incluso proyectos ministeriales, libros, actividades, dieta, por supuesto, ejercicio. Muchas cosas las iniciaba y las dejaba a media. Y la inconsistencia es algo que a veces me persigue porque hay cosas que ya no se pueden volver atrás a volver a tomar. Otras sí, pero hay otras que no. Y lo tercero que recuerdo dentro de mi pasado muy frecuente eran las mentiras. Mentirle a mis padres, mentirle a la pareja, a la novia que tenía, mentirle a las autoridades. Era muy normal que si me paraba un AMET, en ese tiempo, no sé si se llamaba AMET, un tráfico, y usted estaba hablando por el teléfono. No, comando, yo estaba escuchando música, para que no se oye bien, yo me la pongo aquí. Mi patrón, mi papá, usted ve, mírenlo ahí. Y recuerdo momentos donde la mentira me salía natural, me salía normal. Llegué a mentirle a Dios incluso en oraciones. Y llegué, y lo peor creo que lo que recuerdo con más vergüenza es en mis prédicas llegué a mentir. A veces exagerando datos y cifras y muchas veces acuñando testimonios de cosas que no me pasaron a mí. En una ocasión mi sobrino me dijo tal cosa, no me dijo nada, mentira, solo leí un libro de un niño que le dijo a su papá y me pareció bonito. Y en vez de ser sincero y contarlo como la anécdota o la historia de alguien, lo contaba como la mía. Y esas cosas las recuerdo con vergüenza en la mayoría de casos. Y no crea que contar esto significa que ya lo he superado todo. No, todavía hay cosas que vuelven y surgen del orgullo, de las mentiras, de la inconsistencia, porque a veces lo que más nos atormenta del pasado no es lo que se quedó atrás, sino las veces cuando algo nos hace volver a repetir eso. Cuando vuelve y surge una situación y el orgullo toma control otra vez. Cuando vuelve y surge algo y la mentira quiere entrar para no dañar corazones, para no lastimar a alguien, prefiero decirle algo que no lo haga sentir mal, sabiendo que no es real. Hay personas que vienen a Cristo confiando que Cristo perdonará sus pecados, perdonará sus pasados y borrará su memoria. Eso no se llama cristianismo, se llama amnesia, algo así, ¿verdad? Es un trastorno de la memoria. Si usted no recuerda su pasado, no diga que está en Cristo, diga que necesita un médico. ¿Cómo se llama el médico que trabaja con la memoria? ¿Neurólogo? ¿Psiquiatra? Wow, de psiquiatra. Uno, y yo creo que usted está de acuerdo con eso, siempre desearía tener en la mano, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero en la película Hombres de Negros, Men in Black, había un objeto, un flash, que cuando querían que usted olvidara a los extraterrestres, le tiraban una foto y usted se le borraba lo que vio. ¿Cuántos han deseado tener algo así? Y cada vez que usted, pueden ser con sus pecados y su pasado, usted mismo se le olvida, o con los que usted comete que alguien lo vio. Usted no vio eso. Muchos hubiésemos querido borrar nuestro pasado, pero Dios no hace eso.
Dios no nos da un lavado de cerebro. Dios no borra nuestros pasados. Hay elementos bíblicos, por supuesto, que hablan que Él borra nuestros pecados en el sentido de que ya no nos juzga por eso. Pero siempre en nuestra memoria estarán recuerdos de nuestro pasado. Así que, ¿qué haremos con esto? Porque si lo dejo aquí, está en la prédica más depresiva del mundo. Ya yo vi 3 que se pararon y se fueron. Que se devuelvan, ahora que voy a predicar. ¿Qué vamos a hacer con el pasado? ¿Qué podemos hacer? Hay 5 principios en este verso, o en este capítulo, que el apóstol nos da para lidiar con nuestro pasado. El primero dice, dar gracias a Dios por mi pasado. Dice él, yo doy gracias a Cristo Jesús que me fortaleció. Sé que suena insólito, raro, anormal, inusual, pensar que uno puede agradecer por lo malo que hizo, pero la Biblia enseña que debemos de dar gracias a Dios por todo, por todo. Cuando yo quiero molestar a mi esposa, a veces ella mi amor, y se me rompió esta cosa, gracias al Señor. ¿Cómo que gracias a Dios? Hay que dar gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo. Entonces una vez me dijo, se le perdió la tarjeta de crédito. Yo dije, gracias Señor, porque hay que dar gracias a Dios por todo. No porque ella no va a gastar, sino porque hay que dar gracias a Dios. Entonces Pablo dice, gracias a Dios por lo que me pasó. Yo no me siento orgulloso de mis errores pasados, pero me siento agradecido de que Dios usó cada uno de mis errores para formar mi carácter, para mantener mis pies sobre el piso, para ser más dependiente de su gracia y para yo tener misericordia de los que hoy hacen lo que yo antes hacía. Gracias Señor, porque mis errores me hacen empático con los errores presentes de los demás, porque mis errores pasados son un recordatorio de a donde yo nunca debo volver, porque mi pasado es un testimonio en high definition 4K de qué tan bueno ha sido Dios conmigo, porque mis errores pasados me dicen a mí que hoy presente ya yo no soy ni tan orgulloso, ni tan mentiroso, ni tan inconsistente como antes. Así que a pesar de que mi pasado era así, hay progreso en mi vida, hay avance. Gracias Señor, porque mi pasado me recuerda mi presente glorioso en Cristo Jesús. Alguien tiene que decir amén a eso. No he llegado, pero he avanzado bastante. Sigo caminando. Entonces lo primero que deberíamos hacer según este pasaje por nuestro pasado, si están escribiendo, escriba esto, dar gracias a Dios. Y a veces el agradecimiento se hace por fe, no porque uno lo sienta. Y luego empieza a agradecer de verdad. Gracias a Dios por mi pasado. Segundo, confiar en que Dios me ha tenido por fiel a pesar del pasado. Él dice, gracias Señor, porque me tuviste por fiel poniéndome en el ministerio. Esto significa que a pesar de lo que éramos, Dios decidió tenernos como buenos. Dios decidió tenernos como gente fiel, aun cuando fuimos infieles muchas veces. Dios no me llamó al ministerio cuando yo cambié. Dios en su llamado me ha hecho cambiar paso a paso. Hay un proverbio viejo en el ministerio que dice, Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. En este contexto pudiéramos decir, Dios no llama a los perfectos, Él perfecciona a los llamados. Así que Él decidió tenerme por fiel a pesar de mis infidelidades. Él decidió tenerte por santo a pesar de tus pecados. Y eso hay que entenderlo. Tu pasado no te descalifica. Por el simple hecho de que Dios conocía tu pasado cuando te llamó. ¿Usted cree que Dios es esa reclutadora de recursos humanos que usted puede engañar con un currículum abultado? Sí, yo estudié mecanografía en José Reyes en el 1988. Trabajé 5 años en Indotel. Mentira, usted no trabajó nada de eso. Pero usted agarra y maquilla y pone ni qué curso de relaciones humanas. ¿Y cuáles son sus actitudes? Yo soy bueno en comunicación y mi único defecto es que soy perfeccionista. Esto es la mentira y el orgullo más grande que la gente pone en los currículos. Sí, yo soy muy perfeccionista, pero estoy lidiando con eso.
¿Usted cree que Dios es esa reclutadora que se va a comer el cuento de que usted es tanto Santico Santana? No, nomás. Dios no tenía, no hay secretos para Dios. Dios sabía todos tus errores y a pesar de ellos te llamó. Dios conocía tu pasado y a pesar de él te eligió. Dios te escogió aún sabiendo lo peor de ti. La gente conoce lo mejor de nosotros y habla mal de nosotros. Dios conoce lo peor de nosotros y habla bien de nosotros. Él tuvo por fiel a sus hijos. Tu pasado no te descalifica, al contrario. A lo mejor por tu pasado Dios te eligió para el ministerio. Dice Rick Warren que muchos ministerios nacen de las heridas de las personas. Cuando ustedes ven mujeres que tienen un llamado a restaurar a otras mujeres dañadas, muchas de esas mujeres fueron dañadas en su niñez. Y en vez de ser descalificadas por sus heridas, Dios usa esas heridas para ellas ayudar a las que hoy están donde ellas estuvieron. Muchas de las mujeres que hoy sienten empatía por las prostitutas, en vez de sentir asco por ellas, como muchas personas, son mujeres que en algún momento fueron maltratadas por hombres. Las personas que sufren hacen sufrir a las personas, pero las personas ayudadas ayudan a las personas. Las personas quebrantadas quebrantan a las personas, pero las personas restauradas restauran a las personas. Las personas destrozadas destrozan a las personas, pero las personas sanas sanan a las personas. Las personas dañadas dañan a las personas, pero las personas amadas aman a las personas. Las personas heridas hieren a las personas, pero las personas sanadas vendan las heridas de las personas. Las personas atadas atan a las personas, pero las personas liberadas guían a otras personas a la libertad. Posiblemente lo peor que te pudo haber pasado es un ministerio que Dios está formando para ayudar a otros que pasan o pasaron por lo mismo. Tu pasado no te descalifica, te unge para el llamado. Número 3, ¿cuál fue el primero? ¿El primero cuál era? Gracias a Dios por mi pasado. Me encanta la gente que escribe. Póngalo eso en negrita. No se puede escribir en negrita, pero póngalo en negrita. Gracias a Dios por mi pasado. Número 2, ¿cuál era? Saber que Dios nos tuvo por fiel. Confiar que Dios nos tuvo por fiel. Número 3, ¿cuál es? Y los profetas de esta iglesia no vinieron hoy. En las iglesias proféticas la gente se para y dice, las 3 será esta, pero está bien. Entender mi contexto. Pablo dice, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. La mayoría de mis errores se debieron a esas dos cosas. O número 1, era un incrédulo, es decir, un no creyente, un impío, un inconverso. Número 2, era un ignorante. Pablo dice, yo cometí pila de errores, pero yo era impío o era ignorante. Usted debería tenerse un poquito más de gracia. A veces tenemos más gracia con los errores de los otros que con los errores nuestros. A veces restauramos más los pasados de otros o toleramos más el pasado de otros que el pasado de uno. Y Pablo dice, a mi pasado yo le extiendo gracia porque yo era incrédulo o era un ignorante. Salmo 25:7 dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, Señor. Yo cometí pila de errores a los 14 años y a los 15 y a los 18 y a los 20 y a los 22 y a los 24, a los 28, a los 30. No voy a dejar hasta ahí. Pero ¿saben qué es lo peor? Lo peor es, mis hermanos, que a veces juzgamos los errores del pasado sentado en la madurez de nuestro presente. Es decir, a veces juzgamos los errores de nuestra inmadurez desde la posición madura donde estamos hoy.
y miramos atrás y decimos, mira lo vagabunda que yo era, y mira lo malcriado que yo era, y mira lo desobediente que yo era. Pero tú le estás juzgando a esa persona con la madurez, la templanza y la experiencia que tienes hoy. Y eso es injusto. Porque cuando tú fallabas en esa época, tú no tenías nada de lo que tienes hoy. Tente un poco de gracia. Tente un poco de misericordia a ti mismo. Esto no es justificar los errores. Hay que asumirlo. Pero es entender el contexto en el que se cometieron. Y la mayoría de ellos se cometieron en un contexto de incredulidad, no creyente, o de ignorancia, no conocimiento. Número 4. ¿Cuál era el primero? Dar gracias a Dios por mi pasado. El segundo, confiar en su fidelidad. El tercero, extender gracia. Era así, bueno, por eso se puede usar, extenderle gracia, conocer mi contexto. El cuarto, usar mi pasado para la gloria de Dios. Él dice más adelante, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todo. A mí me gusta, porque cuando Pablo habla de su ministerio apostólico, él dice, y Dios me llamó como apóstol y yo soy el último de todos. Y cuando habla de sus errores, dice, yo soy el primero de todo. En esta versión, el peor. El primero en mis errores y el último en mi ministerio, en las cosas buenas. Es un bonito orden para juzgarlo. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores, de manera que otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo honor y toda gloria sea para Dios. Pablo decía, mis pecados, mis errores son un ejemplo de la paciencia que Dios ha tenido. Yo creo que muchos de nosotros se ve y dice, Dios ha sido muy paciente conmigo. ¿Sí? Usted también que está ahí, debajo de esa mascarilla. Dios ha sido muy paciente conmigo. Mis errores son una muestra de su fidelidad. El pasado no es el lugar donde usted vive, es el lugar donde Dios lo sacó. Así que yo puedo decir con dignidad, si Dios me sacó a mí de ahí, también te puede sacar a ti. Si Dios tuvo misericordia de mí, también la puede hacer en ti. Si Él me sanó, también te puede sanar. Si Él me salvó, también te puede salvar. Si Él me levantó, también te puede levantar. El día que tus errores se conviertan en testimonios, dejan de ser tormentosos y empiezan a ser la peor arma contra el infierno. Usa tu pasado para la gloria de Dios. Gracias. Diga conmigo, por favor. Yo tengo. Generalmente aquí la gente repite. Yo tengo más futuro que pasado. No permitas que tu vida sea determinada por tus errores pasados. Usa tu pasado para la gloria de Dios. Usa tus heridas para mostrar al Dios que te sanó. Usa tus caídas como una motivación de levantar al caído. Algunos de ustedes se fueron de la iglesia porque nadie nunca los saludó. Y yo iba a esta iglesia y nadie me tenía en cuenta. Ahora que estás aquí, usa eso para saludar al que llega. Para tener en cuenta al que nadie tiene en cuenta. Algunos de ustedes se sienten mal porque en una caída lo juzgaron, lo maltrataron. Usa ahora tu historia para cuando alguien caiga, abrazarlo. Lo peor que nos puede pasar es tratar a los otros como nos quejamos que nos trataban a nosotros. Usa tu pasado para la gloria de Dios y dile a la gente, yo vengo de parte de Dios a decirte que Dios puede hacer contigo lo que hizo en mí. Por último, lo que podemos hacer por nuestro pasado es entender que la gracia de Dios es más abundante que nuestros pecados.
Dice el verso final, 1 Timoteo 1:14. Y nuestro Señor derramó, repita esta palabra, derramó abundantemente. No, abundantemente hay que decirlo como abundantemente. Abundantemente. Su gracia sobre mí. Miren, en nuestros errores pasados, pudiéramos pensar de nuestro pasado que sucede lo siguiente. Dicen en psicología que la mente o la conciencia se divide en 3 partes: consciente, preconsciente e inconsciente. Lo que generalmente decimos subconsciente de forma vulgar, inconsciente. Muchas veces en nuestra vida presente tenemos un mínimo lugar en nuestra conciencia, ya en la inconsciencia, de nuestros errores pasados. Y digo mínimo porque la mayoría de nosotros no pasa de 50 años aquí. Y su pasado, si usted pudiera cronometrarlo en años, quizás fueron 3, 4 años, o sea, sus cosas malas. Por lo tanto, si usted compara su vida hasta la muerte, sus errores son menos de ahí. Pero a veces nos sentimos más mal por 3 o 4 años de errores que por toda una vida que tenemos para restaurar eso. Pero suponiendo que usted tiene esa gota de pasado en su conciencia que lo atormenta, ¿qué usted puede hacer? ¿Cómo lo puede lidiar? ¿Cómo lo puede manejar? ¿Qué hacemos la mayoría? Hacemos un poquito de buenas obras y nos metemos a la iglesia y decimos, déjame servir o déjame hacer algo bueno, y hacer un poquito de buenas obras con nuestro mal pasado. ¿Saben qué pasa? ¿Dónde quedó las buenas obras? Abajo. Y el pasado sube. Por eso algunos de nosotros, cuando se nos llama a servir, hermano, usted puede cantar, el pasado sube y te dice, ¿cómo tú vas a cantar a Dios con esa boca después de lo que tú hiciste con esa boca? Hablo de malas palabras, por si acaso, los malpensados que están aquí que siempre se van a... ¿Cómo tú te vas a parar aquí o te vas a parar en la puerta, abrir, o vas a ir a limpiar el templo, o vas a servir en tal área, después de todas las cosas que tú hiciste? Entonces el poquito de cosas buenas que tú quieres hacer se va abajo, y todo lo malo que hiciste sube a la superficie. ¿A alguien le ha pasado algo así alguna vez? ¿O estoy predicando para mí solo? Ok, la gente del pasado se sentaron aquí hoy. Entonces sube a la superficie tus errores, sube arriba los recuerdos, los fantasmas que debieron haberse quedado abajo. Entonces el pasado no se lidia, no se trabaja haciendo cositas buenas. Y yo creo que Dios tuvo un poco de misericordia o un poco de gracia. Por eso me gusta que el verso no dice, y Dios tuvo un poco, fue movido a misericordia, tuvo un poquito de gracia conmigo, y es verdad que lo que yo hice fue malo, pero ese poquito me ayudó. No. El verso dice, y Dios derramó abundantemente. Es decir, si usted le echa un poquito de buenas obras a su pasado, en algún momento va a subir. Pero cuando la abundante gracia de Dios cae sobre usted, ¿saben qué pasa sobre su pasado? Que en algún momento la gracia es tan grande que el pasado va a tener que ir aplacándose y saliendo y yéndose. Y lo único que queda en tu vida es una abundante gracia de Dios que cubre todos tus errores, todos tus pecados, todas tus debilidades. La gracia es más abundante que todo lo malo que hicimos en ignorancia.